Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Este primer día de la semana, qué bueno ver su rostro con toda la disposición de adorar al Señor, al único que merece nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra alabanza. Todo loor lo merece solo el Señor, y por eso en esta mañana le damos la gloria a Él. Yo le invito a quienes estamos acá en este lugar y desde su casa, quienes sintonizan la página de la Iglesia Bautista Ambiente de Gracia, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 8, los versículos del 1 al 6. El apóstol Pablo le escribe a los romanos acerca de lo que es vivir en el Espíritu. En esta porción vamos a leer solo los versos del 1 al 6. Y yo le invito, hermano, a que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Si usted tiene la versión Reina Valera del 60, acompáñeme con su voz en alto, por favor, a leer los versos del 1 al 6 de Romanos capítulo 8. Leamos la palabra del Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Hermanos, les invito a que oremos al Señor, dedicando este tiempo, este servicio para su gloria, este culto de adoración. Señor Dios Todopoderoso, amado Dios soberano, Señor, en este tiempo tan difícil, tan duro que está viviendo el mundo entero, que no tiene esperanza en ti, que no tiene, Señor, la confianza de tener tu palabra como su guía, tu palabra como ese Dios hablándonos directamente cada día a nosotros. Señor, te damos las gracias por traernos a este lugar. Por eso, Señor, porque mientras el mundo está confundido y vive según los deseos de la carne, nosotros hemos decidido este día, Señor, venir a tu casa, a escuchar tu palabra, a escuchar de ti, Señor, lo que necesita nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado Jesús, quien nos brinda esperanza de vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien nos redarguye, quien nos desnuda delante de ti, Señor, y nos permite presentarnos delante de ti, porque a través de tu Espíritu Santo somos convencidos de pecado y de juicio. Gracias, Señor, porque hoy podemos presentarnos delante de ti con la confianza de que tú no solo nos escuchas, sino que atiendes nuestro clamor, nos levantas, Señor. Te pido, Padre, consuelo para aquel que lo necesite. Te pido paz, Señor, para aquel que está en tristeza, en tribulación. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas trabajar en nuestras mentes, Señor, recordando que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que cualquier conflicto que tengamos en este momento, tú, Padre, nos ayudes, Señor. Nos ayudes con tu poder, con tu amor, con tu soberanía, con tu palabra poderosa a levantarnos, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu que nos da dominio propio, Señor, mansedumbre, templanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús queremos traerte una alabanza que te agrade. Por eso, Señor, venimos ante ti
reconociendo que eres el único Dios que merece nuestra alabanza y nuestra adoración, que aquel Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara es el mismo Dios que está hoy con nosotros, que el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba es el mismo Dios que está hoy, Señor, recibiendo la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Hermano, le invito a que cante con nosotros al único Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente.
esta mañana propicio para el tiempo. A veces no nos damos cuenta de cuánto el Señor nos bendice. Solo vemos las cosas tristes, las cosas malas. Pero el Señor cada segundo de nuestra vida, solo con el aliento que nos da de vida, nos está bendiciendo. Y este himno nos recuerda, bendiciones, ¿cuántas tengo ya? Bendiciones, Dios me manda más. Bendiciones nos sorprenderán cuando veamos lo que Cristo hará. Hermanos, cante con nosotros con esa esperanza. Recordarnos que el Señor es nuestra alegría. Él es quien es la fuente de nuestro gozo. El profeta Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19, nos recuerda: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervos y en mis alturas me hace andar. Amén. Es la fuente de nuestro gozo. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por estar en nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Gracias por la alegría que nos das. Aleluya. Cante con nosotros, hermanos. Gracias, Señor, por tu alegría, por el gozo. Siempre contaré.
gloria sea a ti, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? ¿En dónde encontraremos palabra de vida sino en ti? Gracias, Señor. Y en este tiempo, Padre Celestial, que nos vas a hablar a través de tu palabra, a través de nuestro pastor, te rogamos que tú, Señor, seas a través de él. Úsalo, Padre, como instrumento útil para tu gloria. En Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, puede tomar asiento y escuchemos atentamente lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Qué lindo, gracias hermana por este tiempo precioso. Anoche decíamos o nos preguntábamos como el salmista, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y la respuesta es la misma. Tenemos en el cielo un Salvador, pero que está con nosotros como nuestro Consolador. Y esa es la promesa que nos dice y nos habla la palabra. Qué bendición poder a nosotros estar esta tarde otra vez en este lugar para seguir adelante, seguir adelante. Es una ocasión como esta, siempre es un privilegio para un pastor predicar, porque se trata del día del Señor. Y por supuesto, siempre estamos comprometidos en traer la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra seguridad, nuestra esperanza, y al fin y al cabo es la que nos orienta en cada circunstancia de nuestras vidas. Así es que hoy celebramos otra vez el gozo de estar en casa. Bienvenidos ustedes que están acá en este día precioso, un día que sigue siendo una mezcla entre primavera, invierno, pero que Dios nos da este regalo de este día precioso. Bienvenidos ustedes que han llegado, seguramente vendrán otros, y los que siempre están allí pendientes de nosotros, de nuestra transmisión. La verdad es que siempre es una bendición poder contar con ustedes, nuestros oyentes que están detrás de este templo, y por supuesto participando también de lo que es el culto que le traemos al Señor. Vamos a seguir, hermanos, trabajando en la carta de Pablo a los Colosenses. Es una carta que verdaderamente es un desafío para un predicador, para un pastor, traer mensajes sobre esta carta, que bien la han titulado la carta de la Cristología, la carta que habla tanto de lo que es el mensaje de Jesucristo. He dicho que Pablo es el intérprete por excelencia de Cristo. Los apóstoles hablaron de su biografía y algunos se arriesgaron, obviamente por revelación divina, de escribir otras cosas, como el caso de Juan y de Pedro. Pero Pablo es el hombre, el apóstol usado por Dios para interpretar a Cristo. Y él, una vez más, nos muestra en su palabra por qué, cuál es la razón, por qué él interpreta a Cristo de una manera que solo pues la palabra nos lo ha revelado y el Espíritu Santo lo da a conocer. Así que vamos a Colosenses 2. Estamos todavía allí. Hoy vamos a finalizar el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 16 hasta el 23. Nuestro mensaje de hoy lo titulamos Que nadie nos juzgue. Ese es el mensaje. Que nadie nos juzgue. Y vamos a ver por qué la importancia de este tema. Así que vamos a leer otra vez Colosenses capítulo 2, 16 al 23. Perdón. Es al 23 realmente. Síganme por favor, dice la Biblia, la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Oremos. Padre Celestial, siempre necesitamos tu ayuda, tu auxilio. No podemos predicar tu palabra con nuestros pensamientos, sino con tus pensamientos y con la influencia de tu Espíritu. Por eso, Señor, anhelamos que esta tarde, esta palabra, como siempre, nos hable, esta palabra nos exhorte, esta palabra nos levante, esta palabra nos consuele, esta palabra nos enseñe. Gracias porque tu palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y es la palabra que traemos, no la palabra de los hombres, no la palabra del periódico del día, no la palabra que a alguien se le ocurrió alguna cosa nueva por decirnos. No, traemos la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, la única que ciertamente nos alimenta y nos ayuda en el crecimiento espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. La semana pasada estuvimos tocando un tema que todos nosotros disfrutamos, porque fue un tema que estaba dentro de este mismo contexto del pasaje, y solamente para recordar algunas cosas de ese pasaje, cuando hablábamos que estamos completos en Cristo, ese fue el tema, completos en Cristo. Y allí decíamos, entre otras cosas, que el estar completos en Cristo es quedar libres de muchos poderes que nos esclavizaban antes. Y afirmábamos que en Cristo, si estamos completos, entonces tenemos toda nuestra identidad con Él. Y esto significa entonces que a partir del momento de conocer a Cristo, estamos persuadidos, estamos convencidos, estamos conscientes de que ya lo que somos ahora es lo que vale, es lo que sirve, lo que vale, toda vez que el Señor nos sacó de esa vida donde andábamos. Pero pensando en el tema de hoy, pensando en esa conexión que vamos a hacer, Pablo nos va a tocar hoy un tema que es sumamente importante, y es no solamente hablando del caso de los hermanos de Colosas y hablando de los creyentes gentiles, los sacó del mundo donde andaban, no para seguir entonces esclavizados a la ley, del cual pues ya Jesucristo es el cumplimiento final de ella. Entonces Pablo habla aquí ahora y utiliza esta frase, que nadie nos juzgue o que no seamos juzgados, porque va a introducirnos entonces a un tema que es sumamente interesante. Y es que la situación era esta: los hermanos de Colosas, se les había dicho que estaban completos en Cristo, pero habían falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que estaban diciendo que faltaba algo. Aparte de estar completos en Cristo, faltaba algo. Y eso que les faltaba entonces tenía que ver con el asunto de volver otra vez a la ley, de repetir otra vez. De allí el famoso movimiento de los judaizantes, que era una de esas corrientes que se habían infiltrado en la iglesia y que querían entonces, o pretendían, que los hermanos volvieran otra vez a ser esclavos de la ley, toda vez que habían sido liberados y por supuesto vivían en la gracia del Señor. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando decimos que nadie nos juzgue,
con el asunto entonces de regresar a la ley, porque ya fue cumplida en Cristo y ahora vivimos libres de ella. Que nadie nos juzgue en relación con aquellas cosas externas que nada tienen que ver con lo que ahora está en mi corazón. Que nadie nos juzgue uniformándonos para que vivamos una sola cosa. Que nadie nos juzgue en relación con lo que debemos comer, con lo que debemos beber. Eso es lo que Pablo va a decirnos hoy. La ley prohibía, por ejemplo, comer ciertas comidas, pero ya hemos quedado libres precisamente de esa ley para que hoy que vivimos bajo la gracia y bajo una conciencia libre, entonces el Señor nos ayuda a determinar qué es lo que debemos comer o qué es lo que no debemos comer, qué es lo que debemos beber o qué es lo que no debemos beber y cómo debemos andar en la vida. Es simplemente esto lo que nos dice la Escritura. Pablo va a decirnos que hay cosas que me son lícitas y otras cosas que no me son lícitas. Es allí donde entra entonces la ley de mi libertad, la ley que tengo ahora, y por supuesto entender a Pablo y lo que él nos dice en este pasaje, para que fijemos nuestra mente en esas cosas que finalmente el Señor nos ha llevado y ahora nos permite que vivamos. Y por lo tanto nadie debe juzgarnos en aquellas cosas, repito, que ya Jesucristo no, ya pues por su muerte, por su obra en la cruz, ya nosotros no estamos libres de ella. En el pasaje vamos a toparnos con algo sumamente interesante. Quizás ustedes van a escuchar algunas palabras por primera vez, unas palabras que son que tienen una connotación distinta a las que siempre oímos, pero que van a ser necesarias para explicar el pasaje. El tema, que nadie nos juzgue, está entonces comprendido dentro de estas consideraciones. Por un lado, que nadie nos juzgue en torno al legalismo, porque ya ha pasado. Voy a invitarles para que sigan allí el pasaje de la Biblia y para que veamos cómo es que Pablo nos toca este tema y nos va a ayudar a entender a nosotros aún más el asunto del legalismo y por qué ya esto no forma parte de la vida del creyente. Versículo 16. Estamos tratando el tema allí, que no seamos juzgados por lo que entra al cuerpo. Dice el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para muchos creyentes la vida cristiana pareciera reducirse a una serie de prohibiciones, más que las cosas que deben ser hechas por lo que ahora somos. Piensa, por ejemplo, en una serie de imposiciones que tiene que ver simplemente con seguir ciertas tradiciones, más que seguir el gozo y la libertad con que Cristo ahora nos ha hecho libre. Parece que mientras más, por ejemplo, hay gente que piensa que mientras más serios son los cristianos, pues como que son más santos en ese sentido. Y la primera cosa que Pablo menciona por lo que los creyentes no deben ser juzgados, tiene que ver precisamente con el asunto de la comida. Ahora, esto pudiera ser como cosas triviales, pero la Biblia dice eso, y la Biblia está apuntando a eso, nos está ayudando a entender a esto, nos está llevando a esto. Por ejemplo, para el tiempo de Pablo, algunas comidas y bebidas estaban bajo la lupa de la ley, de ciertas regulaciones que tenían que ver con la limpieza, porque se creían que eran más importante una cosa que la otra. Pero mis amados hermanos, nada es más detestable que alguien se convierta en juez de lo que yo debo comer o lo que yo no debo comer, lo que debo beber o lo que no debo beber. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? El Nuevo Testamento abolió todas esas leyes y nos introduce entonces en una dimensión totalmente nueva y distinta para que nosotros entonces, como dije, seamos guiados más por el Espíritu, por la libertad que tenemos ahora, por la dirección del Señor y por supuesto por nuestra conciencia. ¿No fue Jesucristo el que dijo por allá en Marcos 7, 14 al 23, hablando de este tema, que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale? Y de hecho pone el ejemplo de que el corazón salen los malos pensamientos y da una lista larguísima.
Por lo tanto, dice, no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina al hombre. Los legalistas de ese tiempo estaban entonces más pendientes de las cosas que entraban al cuerpo que las cosas que salían del cuerpo. Y Cristo contrastó y, por supuesto, Él enseñó a este respecto. Nos acordamos, por ejemplo, de un Pedro, quiero que usted haga memoria, de que por allá en el capítulo 8, capítulo 10, quiero decir, de Hechos, aparece una historia sumamente interesante. Es la historia cuando Pedro está en la ciudad de Jope y él tiene una revelación allí. La revelación tenía que ver, por supuesto, que él fuera a predicarle a un gentil, Cornelio, que también había tenido una revelación simultánea. Y en esa revelación que Dios le da, dice la Escritura que Pedro comienza a ver en la visión del día, cuando estaba allí, tenía mucha hambre, y mientras le dice que le preparaban comida, hubo una visión que se presentó allí, un lienzo que descendió del cielo con reptiles, con cuadrúpedos y cualquier cantidad de animales que, por supuesto, según la ley eran inmundos. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro al principio se oponía y decía, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi vientre. Y Dios le dice, a través de esa revelación, el Señor le dice, lo que Dios ha creado no lo llames tú común. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto a colación para aplicarla a esta parte de la palabra del Señor? Es el hecho indiscutible que Dios ahora ha tomado en cuenta la importancia que tiene, que estamos ahora libres de toda esa atadura de la ley. Él tenía que ir entonces a predicarle a un gentil, cosa que le estaba prohibido porque era judío, todavía seguía con sus prejuicios, y Dios le dio la gran lección a Pedro precisamente de esto. Lo que Dios creó no lo llames tú común. Por lo tanto, nadie te juzgue en torno a esto. Y le dijo, mata y come. Yo no sé si esa visión Pedro vio, entre otras cosas, el cerdo, que era una de las prohibiciones de la ley, y Dios le dijo, mata y come, porque lo que yo creo no lo llames tú común, hablando en esos términos. También en cuanto a las costumbres, dice el texto, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Cuando Pablo habla del énfasis que algunos ponían en los días de estos días, estaba enfrentando a esas personas que estaban prestas para rotularnos negativamente por ciertas cosas que hacemos o no hacemos. Pudiera ser que para los legalistas estas cosas son de mucha importancia y de allí la insistencia en ser cumplida. Pero, escuche esto, necesariamente estas cosas no lo son para Dios. Otra vez, estamos hablando entonces que Pablo aquí está combatiendo esa mentalidad legalista. Ellos decían, hay que volver a esto, hay que regresar a la ley, hay que regresar a lo que éramos antes. Dios le dice a ellos, a los hermanos, por medio de la escritura de Pablo, que eso no es así, que ya el hecho de ahora de vivir en Cristo Jesús, estamos completos en Él. El mensaje del domingo pasado, estamos completos en Él, por lo tanto no tenemos ahora necesidad de esta participación de tales cosas. Ellos entonces enfatizaban que había que seguir guardando esas fiestas, lunas nuevas, días de reposo, pero Pablo otra vez le dice a ellos, ya ustedes no están bajo esto. Entonces, que nadie se ponga como juez sobre esto y caiga en el estado de legalista, que si no se practican tales requerimientos, ya el creyente entonces está fuera de la palabra y no anda en la comunión con el Señor. Los modernos judaizantes pretenden precisamente que nosotros volvamos otra vez a estos rudimentos de la ley, a volver a practicar esto, toda vez que ahora hemos sido libres de él. Y hermano, no estamos hablando de cosas extrañas, no estamos hablando de cosas que solamente eran en el pasado. Hoy día hay un movimiento que pretende entonces que el creyente regrese otra vez a ese estilo de vida del cual fue sacado, como es el que Pablo nos menciona acá. Miren lo que dice el versículo 17. Esta gente juzgaba a los creyentes colosenses, y con ello el juicio que se da para todos aquellos que no comulgamos en esta idea, ignorando entonces que hay algo mejor. Mira el versículo 17. Todo lo cual es sombra, esta palabra va a ser clave, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo pone
en una dirección muy precisa lo que el Señor está diciéndonos, de que en efecto ahora nosotros estamos en esta ley de la gracia, así que podemos hablar en esos términos, que vivimos bajo la gracia y por lo tanto lo otro no era sino una sombra de lo que iba a venir. Este texto entonces nos ayuda a entender esto. Los que se habían convertido en jueces molestando a los hermanos por sus comidas, bebidas o guardar ciertas fiestas, ignoraban que muchas de estas cosas eran la sombra. Ahora, yo entiendo, y usted también entiende por la palabra de Dios y por las cosas que sabemos, que una sombra es eso. Una sombra es eso. Yo no sé si usted ha tenido reacciones cuando de repente está viendo algo y lo que ve es eso, una sombra. No hay algo real. Una sombra no es algo real. Lo que es real es la persona. Lo que es real es la presencia de alguien en este caso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? La ley, en este caso, con sus requerimientos, con todos sus reglamentos que nos demandaban que se cumplieran, era una sombra que nos estaba llevando a la realidad. ¿Cuál era la realidad? Jesucristo. Por eso entonces cuando Pablo nos lleva en estas ilustraciones, está mostrándonos que ahora la realidad la tenemos, y esa realidad, precisamente dice el texto, pero el cuerpo es de Cristo, hablando entonces de algo tangible, de algo real. La ley fue eso, la ley fue una sombra que nos condujo a Cristo. De esta manera pues, que como ahora Cristo está presente, el ser juzgado u obligado a seguir tales prácticas es retroceder y perderse de las bendiciones mayores que ahora tenemos en Jesucristo. Ya no estamos bajo esa ley, bajo lo que eran los requerimientos, las exigencias, las demandas, porque otra vez aquello era la sombra. ¿Para qué sirve una sombra? Pues es algo que pronto cambiará, pronto se va. Así que todo lo relacionado a los días y comidas que debían ser guardados bajo la ley, ya no estamos obligados a guardarlas en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es nuestro Nuevo Testamento. Amados hermanos, qué bendición es entender esto. Y nos da pesar cuando alguien o alguna nueva tendencia, algún nuevo movimiento trata de reconducir a la Biblia hacia atrás otra vez, sin ver que el Nuevo Testamento no es sino el fruto, el resultado final de todas las sombras que había en el Antiguo Testamento, de todas las figuras que había en el Antiguo Testamento. Así es el Nuevo Testamento. Y es interesante decir esto porque Pablo nos va a dar una advertencia muy seria sobre esta parte. Por allá en 1 Timoteo 4 y 5 él va a decir: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando entonces los creyentes han sido juzgados, eran juzgados por la forma que comían, lo que bebían, el apóstol Pablo nos va a decir que todo lo que Dios creó es bueno. Por supuesto, hermano, yo quiero que ustedes me entiendan esta tarde. Yo no estoy diciendo acá que si hay comidas que sabemos nosotros desde el punto de vista dietético que nos van a caer mal, que nos van a afectar, pues esta misma conciencia libre que tenemos, esa libertad que tenemos en Cristo, me permite entonces escoger qué es lo bueno, qué es lo malo. El mismo apóstol Pablo va a decir: todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces nos movemos en esa dirección. Hay cosas que yo puedo ver si me son lícitas o no me son lícitas. Hay comidas que de repente se ven muy buenas, nos gusta mucho, pero nos preguntamos: ¿me va a afectar eso? Entonces yo o la como o no la como, pero no porque esté sujeta a la ley. Ya tengo una nueva libertad, que es mi libertad, la conciencia, que Dios me ha dado esa conciencia libre precisamente para determinar si es bueno o es malo. Así que, hermanos, es interesante que nosotros nos movamos en ese sentido y que veamos que los legalistas de ese tiempo y los legalistas de este tiempo pretenden entonces quitarnos la bendición de lo que somos ahora en Cristo, y que tenemos otra vez la libertad. Nosotros tenemos la libertad.
escuche bien, no libertinaje, libertad para saber entonces qué es bueno, qué es malo en torno a esto. Pero hay otra palabra que va a aparecer aquí, y es la palabra misticismo. Este grupo de personas que se había introducido en la iglesia estaba en una corriente mística, una corriente que tenía que ver con este asunto de lo que era llevar a las personas entonces en otra dirección por medio de las experiencias, de nuevas experiencias. Si usted va al versículo 18, vamos a ver esto de lo que quiero hablar ahora. Dice el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Usted se pregunta, ¿qué quiere decir este texto? ¿De qué está hablando la Biblia? ¿De qué está hablando la palabra del Señor? Nuestro tema es que nadie nos juzgue. Esta gente había llegado a tener experiencias místicas que simplemente pues los estaban llevando a una situación donde decían, pues nosotros hemos encontrado nuevas experiencias, y esas experiencias entonces son las que ustedes deben comenzar a practicar. Ahora síganme en esto para que entendamos la parte. ¿Cuáles eran esas experiencias? Entre ellos había un grupo que estaban dándole culto a los ángeles. Por cierto, esto no es nada nuevo. Hoy día tenemos movimientos que siguen haciendo esto, le siguen dando culto a los ángeles. Y la idea era que era algo así como que los ángeles son menos que Dios, por lo tanto nosotros le damos culto a ellos porque como que es más fácil, como que están más accesibles a nosotros que al mismo Dios, que está lejano de nosotros. Entonces ellos comenzaron a promulgar esa idea y a enseñar eso, y a decirle a los hermanos que también tenían que practicar eso. Pero eran nuevas ideas, nuevas experiencias. Esto tiene que ver con el misticismo. Es en efecto eso. El misticismo se define, escucha esto, como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda. Es aquello que te mueve más por lo que sientes que por lo que crees. Escucha esto. Es aquello que tiene que ver más con mis emociones que con lo que creo por la palabra, con lo que me dice la palabra. Hermanos, estamos llenos de muchas de estas cosas. Y cada vez más van a proliferar, van a abundar, porque el error tiene esa misión, ese propósito de confundir a los creyentes, de confundirlos. Entonces el misticismo tenía que ver con eso. ¿Qué estaba pasando en la iglesia a la que Pablo, ya elogiado por el buen orden y la firmeza de la fe, qué estaba sucediendo? Pues que se había metido una doctrina extraña, esta doctrina de darle culto a los ángeles. Y de esta manera entonces ellos estaban presionando a los hermanos para que entonces ellos vivieran más para practicar el culto a los ángeles que el culto al Señor. Y hermanos, cuando esto sucede, entonces estamos en presencia de esa clase de tendencias, de este error muy grande, que entonces ellos, en el caso de los hermanos de allí de la iglesia de los colosenses, esta gente que los estaban, en este caso los estaban engañando de esta manera, estaban presentando también una falsa humildad. ¿En qué sentido? Ellos consideraban entonces que no eran dignos de adorar a ese Dios tan grande que estaba tan lejos, pero sí entonces podían adorar a los ángeles que estaban más cerca. Esa es una falsa humildad. Porque lo que la Biblia me dice a mí es que yo no tengo necesidad de adorar ángeles toda vez que tengo a mi Dios que está en los cielos y que está con nosotros. Y que al fin y al cabo es lo más importante. El problema de este misticismo era que estos falsos maestros estaban mostrando con esa máscara de humildad un profundo orgullo espiritual. Escuche esto, típico de aquellos que defienden la verdad entre comillas, pero carentes del amor. Ahora, esta es la parte donde yo quiero enfatizar esta tarde en este asunto. El misticismo promueve entonces un tipo de creencias, por supuesto falsas, a través de nuevas experiencias, donde van entonces enseñando o mostrando a los creyentes que tales prácticas son mejores, tales experiencias son mejores que las que hasta ahora hemos tenido. Y entonces lo que están revelando es no solamente una falsa humildad,
sino un orgullo que si no haces esto, si no practicas esto, entonces ya no perteneces a la verdad, ya no andas en la verdad, ya no caminas en la verdad. Y hermano, lo que sorprende a uno en este aspecto es que los que tales cosas practican han perdido hace rato la esencia de la ley, que es el amor. Y esto para nosotros es muy significativo. Déjeme decirle por qué. En las nuevas experiencias que uno comienza a ver de los que andan en esta onda, como diciéndolo de esta manera, se ufanan y dicen que esa es la verdad, que ellos tienen la verdad, que esta experiencia encontraron algo tan grande que les llevó entonces a decir que esta es la verdad, pero no tienen amor. Y les da igual entonces, si tú no aceptas, si tú no vives según ellos, pues ya te ponen a un lado. Entonces uno se pregunta hasta dónde este tipo de experiencia, este tipo de misticismo del cual estamos hablando, verdaderamente pues tiene sentido y vale la pena seguirlo. El ser juzgado así muestra entonces un envanecimiento del razonamiento humano. Los creyentes que se desvían en el camino del misticismo van a usar como referencia lo nuevo que han descubierto, la visión de algo que otros no han visto o la experiencia que ahora disfrutan, que a ellos los ha llevado a un nivel espiritual mayor, diciendo entonces con esto que nosotros somos esclavos todavía de cosas del pasado, como tradiciones, etc. Los tales entonces han pasado por alto la aplicación del amor y por lo tanto la Biblia nos habla de la necesidad de que esto cambie y que nosotros entendamos que no estamos, que ya salimos de estos rudimentos y que ahora andamos en la dirección que el Señor nos da. El versículo 19 precisamente nos muestra algo de eso. Mira lo que dice el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, aquí está la clave. Los que practican tales cosas, los que nos impulsan para que nosotros vivamos en esa dirección, no están haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da el Señor. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la cabeza que es Cristo y el cuerpo, por supuesto, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a los hermanos colosenses? Ustedes conocieron al que es verdadero, Jesucristo, que es la cabeza. Y la iglesia donde están, donde yo percibo ese orden, donde yo percibo la firmeza de la fe en ustedes, es lo que vale la pena, es lo importante. Ya no hay que añadir más nada, ya no hay que poner otra cosa. Uno de los graves peligros de los que se enamoran, escuche esto, y hasta se hinchan con este misticismo moderno, es caer en una apostasía de la fe que una vez recibieron. Y esto no es raro ni es nuevo. Pablo había detectado esas corrientes doctrinales cuya finalidad era apartar a los hermanos de la fe que una vez habían recibido. Por allá en 1 Timoteo 4:1, escuche lo que dice. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esta palabra es fuerte, es una palabra dura, es una palabra que nos ponemos a pensar, ¿puede suceder esto? ¿Puede llegar a alguien que una vez que conoció al Señor, que recibió al Señor, puede llegar a apostatar de su fe? Por supuesto, ese es otro tema que hay que discutirlo aparte. Pero la verdad de este pasaje es mostrarnos que aquellos que una vez recibieron al Señor y comienzan a transitar en una nueva, en un nuevo movimiento que tiene que ver con aspectos doctrinales, etcétera, lo que están entonces es permitiendo que el error crezca y se desarrolle más en su vida, y la consecuencia final será llegar hasta el extremo de apostatar de su fe. Y uno se pregunta, ¿es eso posible? ¿Es eso factible? Pues sí, sucede. Porque de repente uno ve a creyentes que toman ciertas direcciones en su vida, se comienzan a participar de ciertos movimientos y no lo analizan o no son capaces de escudriñarlo a la luz de otras consideraciones bíblicas y se dejan arrastrar por tales cosas. Entonces al final apostatan, niegan la fe que una vez recibieron del Señor. Mi último pensamiento es que
Cuando hablamos que nadie nos juzgue, en este pasaje se nos revela también otro asunto, donde ellos también juzgaban. Y el otro movimiento que estaba mezclado, acordémonos que lo que Pablo está diciendo es que en la iglesia de los colosenses había una especie de sincretismo, donde hay una mezcla de religiones, una mezcla de creencias que estaban, por supuesto, uniéndose al evangelio, uniéndose al cristianismo, y en consecuencia el resultado es que se estaba dando una especie de ascetismo. Esa es la otra palabra que quería usar, una especie de ascetismo. ¿Qué era eso? ¿De qué se trataba? El ascetismo es la doctrina que propone alcanzar la perfección moral, escuche, la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida. Ahora, este asunto es más serio que el mismo misticismo, porque entonces es sacar al creyente, sacar a la persona literalmente de lo que hasta ahora es, para que se olvide de lo que ha recibido de parte del Señor y él viva según el dictamen de su propia conciencia y según su propia disciplina para ser una persona mejor. Es lo que nos dice esta doctrina. Es toda una búsqueda de querer mejorar la vida. Escuche, querer mejorar la vida sin la ayuda del Señor. ¿No es eso lo que vemos en este tiempo? ¿No es eso la corriente que continuamente estamos viendo de personas cada vez más practicando cualquier cantidad de filosofías modernas que nos llevan a desarrollar sus propias capacidades mentales, sus propios conocimientos, pero valiéndose por sí mismo, donde Dios no entra, donde Dios no encaja? Por eso cuando usted le predica a alguien que ande en esa dirección, seguramente él le va a decir, no, yo no quiero saber nada de eso porque yo estoy completo, yo soy feliz. Yo he llegado a alcanzar la felicidad por mí mismo. Esto se llama ascetismo. Y debo explicar rápidamente lo siguiente. Versículos 20 y 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gusten, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo sigue entonces sus argumentos en contra de los que persistían en juzgar a los hermanos con el tema de regresar al estilo de vida que les imponía entonces la tradición de la ley y no Cristo. Es el énfasis que está haciendo. El ascetismo es la pretensión de separarse completamente del mundo, por otra parte, y por supuesto vivir completamente ajeno de lo que esto significa. Ahora, tiene dos variantes esta idea del ascetismo. Déjenme explicarlo para que por favor me sigan esta tarde, porque este es un tema, hermanos, sumamente importante que lo entendamos para que entonces nosotros detectemos dónde está el error, detectemos quién anda en esa dirección. En ese tiempo, y todavía hay corrientes en el día de hoy, que piensan, por ejemplo, y los falsos maestros enseñaban esto, mostraban una especie de dualismo, con un marcado énfasis de que todo lo que tenía que ver con el mundo físico era malo, y que solo el espíritu era bueno. Por lo tanto, decían entonces, hay que separarse del mundo. Y allí salieron los famosos monjes. Hay historias que son sorprendentes, de personas que simplemente se metían, por ejemplo, en un claustro, se metían en un lugar, y estando en ese lugar, simplemente tenían como una especie de una ventanita allí, por allí le pasaban la comida. Toda la vida estaban allí, estaban en una especie de retiro permanente, alejados del mundo, porque ellos decían que el mundo era tan malo, tan pecaminoso, que había que estar en esa condición. Este es un dualismo que nos presenta precisamente esta tendencia del ascetismo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Su conclusión era que Dios, siendo bueno y siendo espíritu, entonces no tenía nada que ver con el mundo. Por lo tanto, ellos negaban que Dios hubiese creado el mundo. Esa era parte de la situación, y Pablo corrige esa situación en la iglesia. Por supuesto que la verdad es otra. ¿Qué nos dijo Jesucristo? No os ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Aquí está la diferencia. Y es el énfasis de esta palabra. Hermanos, nosotros estamos en este mundo, usted y yo estamos en este mundo, estamos viviendo las noticias cotidianas de este mundo, estamos conscientes de lo que está pasando en este mundo. Estamos
viviendo esta generación algo que está sucediendo. Y hermano, bien pudiera decir, bueno, la iglesia para protegerse se va a encerrar completamente. Por supuesto, hermano, estamos guardando el distanciamiento social, lo estamos guardando. Pero nuestro lema, por cierto, significa un acercamiento espiritual. Y la única manera de acercarnos espiritualmente es que nosotros seamos bendición para este mundo. No que nos alejemos en su totalidad, no que sepamos más de la gente, no que sepamos más de lo que está sucediendo afuera, que no seamos, que no condescendamos con las necesidades de las personas. Al contrario, lo que la Biblia me está diciendo es que yo sea parte precisamente de este mundo. No en el sentido de lo que el mundo es como una influencia en mi vida, que me lleva a pecar, que me lleva a alejarme de Dios, pero sí que yo pueda amar al mundo desde el punto de vista de lo que significa amor a la gente, no al mundo desde el punto de vista del pecado. Y la verdad es que estamos en el mundo por una simple razón. ¿Cuál es la razón por la cual estamos en el mundo? Porque Jesús nos ha dejado la gran comisión de Mateo 28, que vayamos precisamente ¿a dónde? Al mundo, a todas las naciones, a todas partes. ¿Para qué? Para que anunciemos precisamente el Evangelio del Señor. Y finalmente en este texto, el versículo 23 nos muestra que hay que podemos satisfacer los apetitos, escuche esto, hablando de los apetitos de la vida, pero ser guardados del mal. Esto para contrarrestar entonces la filosofía ascetista que plantea entonces que todo es absolutamente malo y por lo tanto hay que disciplinar al cuerpo, hay que someter al cuerpo para que entonces en todo caso responda a otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Vean el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. De sabiduría y de culto, pudiéramos decir, bueno, hay cosas que uno puede analizarlas y verlas y leerlas. Y luego dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ese sometimiento al cuerpo, ¿verdad? Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué Pablo está mencionando esto? Porque dentro del grupo de las personas que estaban en la iglesia, entonces enseñaban esto, que había que martirizar el cuerpo, de tal manera entonces que no tuviera ningún tipo de apetito, ningún tipo de apetito. Pero hermanos, nosotros nacimos con apetito, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista, fuimos creados de esa manera, por eso comemos, por eso tenemos otras sensaciones, porque así nos hizo el Señor. Entonces lo que Pablo está aquí corrigiendo es esa tendencia a pensar que todo es absolutamente malo, incluyendo el cuerpo. Lo bueno es el espíritu, y entonces se pasa por alto de que nuestro cuerpo resulta que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es malo el cuerpo, en todo caso es cómo uso el cuerpo. ¿De qué manera estoy usando el cuerpo para honrar al Señor? Hermano, hay goces terrenales, escuche esto, a usted le va a gustar mucho. Hay goces terrenales como las comidas, diversiones y hasta vestimenta, que lo único que lo convierte en pecado es la extravagancia y el extremo que yo no doy esas cosas. ¿De qué estoy hablando otra vez? Si hay comidas que al fin y al cabo no estoy bajo la ley y las puedo comer, yo debo saber entonces si me hace bien o no me hace bien. No es porque la ley me lo prohíbe, sino porque ahora hay una conciencia que me indica si es bueno o es malo hacerlo. Otra vez, el pastor no está aquí promocionando cosas que usted tiene que hacer simplemente por lo que estoy hablando de que no estamos bajo la ley. No es esa mi idea. Lo que estoy hablando es que nuestro culto en este sentido es racional. Goces terrenales como comidas, diversiones, pero que todo sea para el Señor. ¿Qué dijo Pablo? Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para el Señor. Así que cuando usted esté comiendo o esté bebiendo, sepa y vea hasta dónde lo que come o lo que bebe está honrando, glorificando al Señor. Lo mismo tiene que ver con el asunto de las vestimentas. ¿Mi vestimenta honra al Señor? Cuando yo me visto ¿para quién? Me visto para el Señor. Entonces, todas estas cosas ya estamos desligados de esa ley, pero ahora tenemos entonces la ley de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Quien practica el ascetismo se priva de muchos placeres de la vida, pero esto no tiene valor para la vida espiritual. Esto es lo que quiero finalmente decir.
Yo puedo agradar a mi Señor en la manera como me visto o como me divierto si lo hago finalmente para Él. Termino con estas palabras y con una ilustración, enfatizando esto. Entonces, que nadie nos juzgue por mantener todavía un legalismo, por querernos llevar otra vez a la ley que ya fue abolida y que fue cumplida en Cristo Jesús. Que nadie nos juzgue porque ahora está alguien viviendo una experiencia que es mayor que la que tuvimos. Que nadie nos juzgue por eso. Porque la experiencia que tenemos es la experiencia de la palabra de Dios. La experiencia que tenemos es haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. La experiencia que vivimos es que ahora somos hijos de Dios. Que nadie nos juzgue entonces, obligándonos a vivir vidas ascéticas, apartadas del mundo, en lugar de ir al mundo y ganarlo para Cristo. Una ilustración nos muestra el feo pecado de juzgar de una manera inmediata, sin tomar en cuenta que el juicio correcto le corresponde al Señor. Una pareja de jóvenes tenía varios años de casado y nunca pudieron tener hijos. Nunca pudieron tener hijos. Para sentirse solos, o para no sentirse solos, quiero decir, compraron un cachorro pastor alemán, un perro, y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso pastor alemán. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por ladrones. Recuerden que era un pastor alemán. Siempre fue fiel y quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Luego de 7 años de tener el perro, la pareja logró tener el hijo que tanto deseaba. La pareja estaba muy contenta con su nuevo hijo y por supuesto disminuyeron el amor hacia su perro. El perro comenzó a sentir celo, como quiera que sea. Entonces, el perro, que por tantos años lo tuvieron o tenían, estaba relegado. Un día la pareja dejó al bebé plácidamente durmiendo en la cuna y fueron a la terraza para preparar un asado, una carne asada. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando se dirigían al cuarto del bebé y ven al perro en el pasillo con la boca ensangrentada moviendo la cola. En ese momento el dueño, sin pensarlo 2 veces, tomó el rifle y mató al perro. Inmediatamente corre desesperado porque piensa que el perro mató al bebé. Y cuando llega a la cuna, entonces hace un gran descubrimiento. ¿Cuál fue el descubrimiento? El perro había degollado a una serpiente que pretendía matar al bebé. Por supuesto, este hombre gritaba: he matado a mi perro fiel. He matado a mi perro fiel. ¿Qué sucedió allí, hermanos? Este hombre juzgó una situación a priori, sin tomar en cuenta las demás cosas que estaban pasando. Que nadie nos juzgue a priori. Que nadie nos juzgue por las cosas entonces que hemos mencionado en esta hora. En todo caso, que nosotros vivamos agradando al Señor, y la diferencia será entonces, la diferencia, y solo la diferencia la haremos en la medida que nosotros también nos dediquemos y nos consagremos al Señor. Hermanos, no juzguemos. Pablo dice: en la medida que juzguéis, así seréis juzgados. Entonces, ¿para qué juzgar? Y si alguien quiere juzgarnos por lo que somos, simplemente apliquemos este texto a lo que escuchamos y simplemente digamos: el único que juzga mi vida es Dios. Es ante Él a quien doy cuenta finalmente, y es ante Él ante el cual me rindo y a quien sirvo. Vamos a estar de pie para orar, hermanos.
Usted se estará preguntando, pastor, ¿y por qué trajo este mensaje? Bueno, porque estamos siguiendo la serie. Yo no puedo pasar por alto este pasaje. Pero ¿sabe qué? Hoy día estamos viviendo tiempos donde esto está ocurriendo, esto está pasando. Y nosotros debemos prepararnos para que contra esta mezcla, estos errores, legalismo, misticismo, ascetismo, no sean cosas que dejemos entrar en nuestra congregación. Porque si algo tenemos en la iglesia, no es ni legalismo, ni misticismo, ni ascetismo, sino cristianismo. Y eso hace la diferencia. Cristo es y debe ser el centro de nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, cuando revisamos tu palabra, siempre ella nos alimenta, nos orienta, nos instruye, nos exhorta. Y encontramos siempre en tu palabra el gozo de leerla, el gozo de entenderla, el gozo de ver su revelación para nuestras vidas. Así como en aquellos tiempos Pablo le habló a la iglesia, a los colosenses, y nos habla a nosotros hoy. Que nos cuidemos de aquellos que nos juzgan, sobre todo por cosas tan triviales o por cosas que han descubierto que al fin y al cabo nada tienen que ver con el Evangelio, nada tienen que ver con la palabra tuya. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, a ser creyentes genuinos cada vez más, cristianos que vivamos para ti. Que lo que comamos o lo que bebamos o como nos vestimos, Señor, nos sometamos al agrado tuyo, no al agrado de los hombres. Y que en todas las cosas dejemos que tú y solamente tú seas glorificado en nuestras vidas. Te damos gracias por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Regreso con ustedes ahora, hermano. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué hermosa bendición para nuestras vidas tener la palabra del Señor, poder escudriñarla. Gracias al Señor por nuestro pastor. Y hay un himno que vamos a entonar a continuación que se llama Me guía Él. Él es nuestra guía, Él es nuestro modelo, Él es a quien debemos seguir. Lo hemos escuchado a través de su palabra y ahora lo vamos a cantar.